Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. En el vídeo de hoy espero que no sea muy polémico, pero bueno, si lo es, me da un poco igual, porque la verdad es que vengo no solo con mi opinión, sino con verdades históricas y respaldado por una gran bibliografía de gente mucho más instruida que yo, mucho más formada, mucho más erudita, que ha dedicado toda su vida a estudiar la leyenda negra española y a desenmascararla. Así que en este vídeo me propongo hacer una revisión muy rápida para que entendáis qué es la leyenda negra española y qué está ocurriendo a día de hoy. Así que, sin más, si os gusta darle al like, suscribiros, vamos a darle caña. Empezamos. Bien, la leyenda negra española surge en el siglo XVI, XVII, en adelante, cuando España es un imperio, cuando España domina el mundo. En ese cuadro podemos ver el supuesto saqueo de Amberes realizado por las fuerzas españolas en el marco de las guerras de Flandes y vemos, pues bueno, gente pinchada, desnuda, mujeres siendo forzadas por los malos y bellacos soldados españoles. Esto obviamente tiene una función propagandística, señores. ¿Por qué? Pues porque estábamos en guerra contra los holandeses, que eran un territorio que pertenecía a el Imperio Hispánico, ¿vale? Al Imperio Español, y una parte del mismo se quería independizar. Así que vamos a ver qué está ocurriendo hoy en día con todo esto. Esto tristemente, y para mí me da rabia tener que en pleno siglo XXI hablar de ello, de algo que ocurrió hace muchos siglos, porque desgraciadamente sigue todavía en la actualidad. Hice un vídeo hace poco sobre el problema del racismo, que es real en Estados Unidos, nadie lo niega, y sobre todo di claves de otras experiencias negativas, otros asaltos por parte de la población a ciudades y demás, debido a muertes, asesinatos por parte de la policía contra la población afroamericana. Y también di claves muy importantes referentes a la falta de instrucción de la policía estadounidense a la hora de resolver conflictos pacíficamente. En el manejo de las armas también tiene muy poca instrucción, muy pocas horas en el uso de las armas de fuego. También, por supuestísimo, estuve viendo el índice de pobreza que hay, la legislación que ampara y promociona incluso, en cierto sentido, los abusos de la policía, para intentar entender qué ha ocurrido, cómo ha podido pasar la situación de el asesinato de George Floyd. Hubo un mogollón de protestas, todo el mundo estaba en contra del racismo, hasta ahí de acuerdo, pero tal y como sospechaba, ha entrado la corriente del presentismo, de intentar revisionar la historia, que encima si lo hicieses desde un punto de vista académico me parecería correcto, pero lo hacen desde un punto de vista de no haber cogido un libro de historia en su vida, y si lo han cogido, pues desgraciadamente es un libro de historia manipulado, porque sí, los historiadores tenemos que entonar el mea culpa. Durante siglos, historiadores también españoles que han comprado la leyenda negra, que ahora veremos qué es, han ido reproduciéndolo exactamente igual, punto por punto, coma por coma, con el afán de hacer libros, la propaganda de nuestros enemigos en contra de nuestra historia. Gracias a Dios que ahora empiezan a surgir voces, pero bueno. Entonces, ¿qué ha ocurrido después de la chapa que os he soltado? Esta es la estatua de Isabel la Católica, que se encuentra en California, ¿vale? En el estado de California. Pues ahora dicen que la van a quitar, porque es racista o no sé qué demonios ocurre. Fijaos, os leo. Testamento de Isabel la Católica. Y no consientan ni den lugar que los indios reciban agravio alguno en sus personas y sus bienes, mas manden que sean bien y justamente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien. Toma ya. El testamento de Isabel la Católica es precisamente, y está considerado por muchos historiadores, entre los cuales yo me hallo, el inicio de las leyes de India, que es un conjunto legislativo encaminado a ¿qué? A proteger a los indígenas del Nuevo Mundo recientemente descubierto
por la corona de Castilla, ¿vale? Algunos incluso piensan que las leyes de Indias, de las cuales se deriva todo el esfuerzo legislativo de la corona hispánica para evitar daño a estos indígenas y que se puedan comerciar como esclavos, algunos piensan que son los precursores de los derechos humanos actualmente, que ya sabemos, se nos llena la boca hablar de derechos humanos, pero hay que saber de dónde viene el origen. Estamos hablando de 1492 en adelante, o sea, hace bastantes siglos. Pensad que no se sabía tan siquiera si estos indígenas tenían alma o no en aquella época, si eran personas o no. Y la reina Isabel y la corona hispánica, a través de teólogos, a través de gente erudita, intentan evitar que se cometan abusos como legislando. Obviamente hubo abusos, por supuesto. Estamos hablando que para mandar y hacer cumplir la legislación tenían que atravesar el océano Atlántico. Por favor, tardaban meses, lógicamente. Entonces, en ese lapso de tiempo era aprovechado para gente poderosa, para los colonos españoles, para cometer abusos. Pero lo importante es que desde las cumbres del poder, desde la corona, se luchó para evitar esto. Entonces, que ahora vengan y en esta oleada revisionista nos digan que Isabel la Católica era racista y que explotaba a los indígenas, por favor, apaga y vámonos. Seguimos, que no paro. Colón, aquí tenemos la estatua de Colón, Estados Unidos, descabezada, genial. Aquí pintada, pone en inglés, perdonad, Stop Celebrating Genocide. Ok, parar de celebrando o de celebrar el genocidio. Bueno, Colón no fue un genocidio. Colón fue un navegante, ¿vale? No se sabe muy bien el origen, si genovés, gallego o algunos dicen que catalán, en otra oleada de revisionismo que ahora comentaremos. Y Colón pues era un hombre de sus tiempos. Y lo normal en aquella época, por derecho de conquista, era gente que le vieses, que viviesen allí, pues venderlos como esclavos. Algo que la reina Isabel no le gustó y que de hecho hay un caso de que en 1494 Colón, contraviniendo las órdenes de la propia reina Isabel, ¿vale?, manda a Cádiz 500 esclavos. Y la reina Isabel se enfadó bastante y ordenó a estos 500 esclavos regresarlos de nuevo a su territorio con sus familias. Algo que en el siglo XIX, mismamente el Imperio Británico, pues comerciaba con esclavos negros de África, Estados Unidos, idem, y muchos otros países también, incluso Bélgica en el Congo, lo hacían y no había ningún problema. Siglo XIX, siglo XX, hace 2 telediarios, ¿vale? Por lo tanto, llamar a Colón genocida me parece bastante surrealista, la verdad. Pero bueno, seguimos. Y esto ya es el culmen de la ignorancia. Vandalizar estatuas de Cervantes llamándolo esclavista, racista. Vamos a ver, Cervantes fue un escritor. ¿Qué me están contando ustedes? Que luchó en la batalla de Lepanto y es más, él mismo estuvo bajo cautiverio de los turcos durante muchos años. Durante muchos años él fue preso, él fue esclavo. ¿Cómo podemos llamarle esclavista a una persona que fue militar, fue un patriota, luchó por el Imperio Español y por la religión católica y luego, pues, ha sido o es uno de los mayores literatos de toda la historia de la humanidad? Se cae por su propio peso. Y por supuesto, como la ignorancia no conoce de fronteras, monumento dedicado a Colón, creo recordar, pues bueno, en Valladolid, pues vandalizado. Españolismo, fascismo, en fin. Va, estupendo. A mí sinceramente me recuerda a esto. Fotografía del año 1933, Berlín, quema y destrucción de libros por los nazis, todos aquellos escritos, libros, obras y demás que eran considerados de peligro contra la raza aria y contra la ideología nazi. Es decir, autores que no eran nazis, pues autores judíos, autores que podían ser homosexuales o que simple y llanamente te hacían pensar. Y claro, para ser un nazi o para tener una ideología totalitaria, pensar y tener un aparato crítico
es muy peligroso. Mejor hay que ser un poco borrego y hacer lo peor que puede hacer una persona, que es quemar libros. Bien. Estas láminas, lo siento por la crudeza, son láminas del siglo XVI, ¿vale? De cuando empieza a desarrollarse por parte de nuestros enemigos todo lo encaminado con la leyenda negra. ¿Qué es la leyenda negra? Pues es una serie de historias que empiezan a sacar sobre todo italianos, ¿vale? Y holandeses y alemanes, protestantes ellos, y que estaban luchando por quitarse de encima el poder de la monarquía hispánica, en contra de la monarquía hispánica, del Imperio Español. Entonces esto sería una representación de las torturas que cometían a los indígenas. Estamos viendo cómo están machacando contra una piedra a un niño y están prendiendo fuego a la gente. Algo que es totalmente falso, evidentemente, ¿vale? ¿Por qué empiezan a extenderse muy rápidamente? Pues se extienden muy rápidamente debido a que aparece la imprenta en Gutenberg, en Alemania, y empiezan a producir pasquines, y esto es una especie de fake news de la época. Y la gente lo ve con las imágenes porque no sabían leer y se quedan impresionados por la crudeza. Como no pueden contrastar la información, esto es lo que ha triunfado hasta nuestros días. Aquí, el saqueo de Roma. Bueno, los españoles qué malos son. Carlos V saqueó Roma. Bueno, saqueó Roma, sí, correcto. ¿Por qué? Porque el Papa Clemente VII, después de haberle dado un apoyo fundamental Carlos V en la defensa por el catolicismo, se alía con Francia, que Francia llegó a aliarse incluso contra los turcos, que eran musulmanes y querían conquistar el mundo conocido. Y bueno, pues Carlos V se cabreó, lógicamente. Además, hay que pensar que en aquella época los estados papales eran una potencia más, con un ejército, y querían echar de Italia a España, la cual no hay que olvidar que Italia, gran parte de ella, Milán y todo el sur, pertenecía a la monarquía hispánica. Por lo tanto, falso. ¿Hubo un ataque, hubo un saqueo? Sí, por supuesto. ¿Se pudo ir de las manos? Claro, como cualquier guerra y a día de hoy pasa. Pero vamos, que no era el anticristo, Carlos V. Y esto ya el culmen de los cúlmenes, la Inquisición. Y esto sí que va a ser súper polémico. Tú preguntas a cualquier persona de la calle, oye, la Inquisición. Ah, sí, la Inquisición la crearon los españoles, la Inquisición española. Mentira. La Inquisición española, vamos a ver, la Inquisición, lo primero, sus orígenes se remontan al siglo XII y lo crea el Papa Lucio III. ¿Vale? Eso por un lado. Por otro lado, la Inquisición española está controlada por los reyes de España en vez de por el Papa. Tenemos esa prerrogativa. Y fijaos, datos estadísticos obtenidos de un libro, que no los he obtenido de la Wikipedia. El libro se llama Brujería en Alcalá, procesos inquisitoriales de los siglos XVI al XIX. Autor Gonzalo Gómez García. Muy recomendable, por otro lado. El caso es que, según este libro y según los datos que se han podido obtener, porque lo he leído en otros autores, en España la Inquisición dura desde el siglo XV hasta el siglo XIX. Hay 130.000 personas pues, que son investigadas por la Inquisición, de las cuales solo 10.000 son condenadas a muerte. Puede parecer una barbaridad, pero si lo comparamos con Francia, solamente en el siglo XVI, en Francia, pues del siglo XVI al siglo XVII, matan a 4.000 personas. Y en Centro Europa, pues se cargan al 10% de la población. Una barbaridad. Por lo tanto, la Inquisición española ni fue tan bárbara como se la pinta. Y es más, tenía bastantes garantías legales para su época, más que la justicia civil. Y ya por último, hay que evitar, en mi opinión, revisar la historia y hacer este revisionismo, sobre todo si no se sabe de historia. ¿Por qué? Pues porque al final caemos en barbaridades como el Instituto de Nueva Historia de Cataluña, que dice que Miguel de Cervantes era catalán. En fin. Pero bueno, si no me creéis, da igual, no hace falta que me creáis. Yo quiero que penséis por vosotros mismos. Así que por favor os recomiendo estos libros, ¿vale? Son muy buenos, echarle un vistazo. Y espero haber aclarado un poquito del por qué no se puede revisar la historia, sobre todo si no se sabe de ella, y quiero que saquéis la conclusión de lo importante que es leer. Leer para que no nos engañen y para no cometer tropelías, por favor. Así que espero que os haya gustado, sed buenos y sed felices. Chao.